Seguro que ya te has quedado parado en el pasillo del supermercado mirando esos yogures funcionales que prometen bajar el colesterol como si fueran un pase de magia. Los envases son perfectos, etiquetas coloridas, palabras técnicas, sello de ayuda a reducir el colesterol, todo pensado para hacerte creer que la solución para tu corazón está en un vasito frío. Es normal, porque en el fondo todo el mundo quiere lo mismo: encontrar un atajo para depender menos de medicamentos y reducir el miedo a un infarto silencioso. Solo que casi nadie presta atención a un detalle curioso. La estrategia más poderosa, la más consistente cuando se observa el conjunto de las evidencias, no está en la heladera, sino unas góndolas más adelante, en una bolsita simple, muchas veces olvidada: la de las almendras. Mientras los productos de moda disputan tu atención usando marketing, existe un alimento discreto que lleva años siendo estudiado en diferentes países y con perfiles variados de personas, mostrando un patrón que se repite. Un estudio reciente publicado en la revista Nutrients reunió datos de 36 ensayos clínicos aleatorizados que involucraron a 485 adultos, revelando que aquellos que consumieron almendras presentaron mejoras en los niveles de apolipoproteína B, ApoB, y en la relación ApoB-ApoA, además de reducciones en los niveles de LDL y colesterol total. La pieza clave hoy no es solo el número grande que aparece como colesterol total en tu análisis de sangre, sino el conjunto de partículas que transportan ese colesterol, y es justamente ahí donde las almendras entran en escena. Lo que realmente importa: ApoB y el riesgo cardiovascular. Antes que nada, es esencial entender por qué la apolipoproteína B es tan importante. Imagina tu sistema cardiovascular como una ciudad llena de carreteras. El colesterol es el pasajero. La apolipoproteína B es el coche que lleva a ese pasajero de un lado a otro por las arterias. Puedes incluso tener pocos pasajeros, pero si está lleno de coches, el tránsito se vuelve peligroso. Se forman embotellamientos y aumenta el riesgo de colisiones. Cada una de esas colisiones, en la vida real, significa daño en la pared de los vasos sanguíneos, inflamación y acumulación de placas que pueden llevar a infartos y derrames. Lo que demuestra el conjunto de las investigaciones es que las almendras ayudan a sacar coches de circulación. Reducen el número de partículas ricas en colesterol que circulan. En aproximadamente una docena de estudios evaluados, los participantes que incluyeron almendras en la dieta experimentaron una disminución en la ApoB de alrededor de 4 a 5 mg/dl. Como la ApoB representa el recuento de partículas transportadoras de colesterol, un número menor es generalmente favorable para la salud cardiovascular. ¿Cómo actúan las almendras? En el organismo, la actuación de las almendras en el control del colesterol es doble y bien documentada. Por un lado, las fibras presentes en las almendras funcionan como una especie de esponja dentro del intestino. Una parte del colesterol que vendría de los alimentos o de las sales biliares que el cuerpo recicla termina uniéndose a esas fibras y siendo eliminado por las heces. Lo que no se absorbe no entra en la circulación. Por otro lado, las grasas buenas de las almendras, principalmente las monoinsaturadas, se comunican directamente con el hígado por medio de señales bioquímicas, modulando la producción interna de colesterol. Las almendras también contienen cantidades significativas de L-arginina, el precursor biológico del potente vasodilatador óxido nítrico, y son una fuente natural de fitoesteroles, que pueden contribuir a las propiedades de reducción del colesterol LDL. Además, la piel de la almendra es una fuente de bioactivos no nutritivos, por ejemplo, compuestos polifenólicos, que pueden desempeñar un papel en el mecanismo de prevención de enfermedades cardiovasculares. Sumando todo esto, no ocurre una revolución de un día para el otro, pero sí una pequeña mejora consistente que, mantenida durante años, se va acumulando y generando una ganancia significativa en protección cardiovascular. Los números, que comprueban el beneficio, en términos de resultados concretos,
Una meta-análisis que incluyó 18 estudios relevantes y 27 muestras estratificadas, involucrando 837 participantes con consumo medio de almendras de 20 a 113 gramos por día, mostró reducciones consistentes. Cuando los datos fueron agrupados, la reducción en el colesterol total fue de 5,92 mg/dl. Entre aquellos que consumieron al menos 45 ml de almendras por día, la reducción en el colesterol total fue aún mayor, llegando a 8,20 mg/dl. De la misma forma, cuando los datos de todos los estudios fueron agrupados, la reducción del colesterol LDL fue de 4,80 mg/dl. Las reducciones fueron de 5,10 mg/dl y 6,11 mg/dl, cuando el meta-análisis se restringió a los estudios en los cuales al menos 45 mg de almendras fueron consumidas por día, y en los cuales los individuos tenían niveles elevados de colesterol LDL al inicio del estudio, respectivamente. Un estudio clínico aleatorizado llamado ATIS, que evaluó el consumo de almendras enteras durante 6 semanas, demostró que las concentraciones de colesterol LDL plasmático disminuyeron en el grupo de almendras en relación al control, con una diferencia media de 0,25 mg/dl. Este mismo estudio concluyó que las almendras enteras, consumidas como snacks, mejoran acentuadamente la función endotelial, además de reducir el colesterol LDL, en adultos con riesgo por encima de la media de enfermedades cardiovasculares. La dosis ideal. Para resultados reales, la pregunta que interesa en el día a día es: ¿cuál es la dosis que tiene sentido como estrategia de salud y no solo como picoteo aleatorio? El intervalo más frecuentemente sugerido por los estudios está en torno a 30 a 50 gramos de almendras por día, el equivalente aproximado a un puño cerrado, de 20 a 30 unidades, dependiendo del tamaño. Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania utilizó 43 gramos de almendras por día durante 6 semanas con resultados positivos. Investigaciones más recientes indican que consumir más de 60 gramos de almendras diariamente puede traer beneficios adicionales, como el combate al estrés oxidativo, proceso responsable de acelerar el envejecimiento celular y promover enfermedades crónicas. En esa cantidad, el aporte de grasas buenas, fibra y compuestos bioactivos es significativo, pero aún manejable en términos calóricos para la mayoría de las personas. El efecto es mayor para quien más lo necesita. Un detalle especialmente interesante revelado por las investigaciones es que el efecto benéfico tiende a ser más evidente justamente en quien tiene el LDL más alto en el punto de partida. Cuando el metaanálisis se restringió a los estudios en los cuales los individuos tenían niveles elevados de colesterol LDL al inicio, la reducción fue de 6,11 mg/dl, superior al promedio general. En personas que ya están en una franja de riesgo, con colesterol malo por encima de lo ideal, la misma porción de almendras puede hacer más diferencia que en alguien que ya tiene números perfectos. En otras palabras, no es un juguete nutricional para quien solo quiere un extra, sino una herramienta especialmente útil para quien está intentando salir de la zona roja con cambios de estilo de vida. Esto lleva a una conclusión importante. Las almendras funcionan como una estrategia gradual, acumulativa, que a lo largo de años puede representar una protección significativa contra eventos cardiovasculares. La calidad de las almendras hace toda la diferencia. Tampoco vale cualquier tipo de almendra. La versión ideal es la más simple, cruda o tostada seca, sin inmersión en aceites malos, sin capas de azúcar, chocolate, caramelo o grandes cantidades de sal. Cuando tomas un alimento naturalmente bueno y lo cubres con grasa de baja calidad y azúcar, la balanza se inclina hacia el lado equivocado. La cáscara merece destaque especial, porque es en ella donde se concentran muchos antioxidantes importantes, incluyendo compuestos fenólicos que potencian el efecto cardioprotector. Almendras peladas o procesadas tienden a perder parte de ese potencial extra. Y por encima de todo,
No sirve de nada comer un paquete entero en un día y pasar la semana siguiente sin tocarlas. Lo que hace la diferencia es la regularidad, la dosis diaria vista como parte de la rutina, casi como si fuera un medicamento alimentario. Beneficios. Más allá del colesterol. Los beneficios de las almendras van mucho más allá de la simple reducción del colesterol. Son eficaces en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, transformándose en una aliada poderosa en la prevención de diabetes tipo 2. El consumo regular de almendras también está asociado a la reducción del estrés oxidativo, que resulta de la elevación de radicales libres en el organismo, dañando células y favoreciendo condiciones como diabetes y enfermedades cardiovasculares. La inclusión de almendras en la dieta está asociada a un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, y mayores ingestas pueden reducir el colesterol LDL plasmático y las concentraciones de glucosa en sangre en ayunas, sin llevar a ningún aumento en el peso corporal. Esto es particularmente importante porque muchas personas temen que incluir un alimento calórico como las almendras lleve al aumento de peso, pero las evidencias muestran lo contrario cuando ellas sustituyen snacks menos saludables. El contexto metabólico es fundamental. Un punto que mucha gente ignora es que el beneficio de las almendras para el corazón viene en un contexto. Si el resto de la alimentación es totalmente desordenado, exceso de ultraprocesados, refrescos, porciones gigantes de harina blanca y azúcar, el margen de maniobra de cualquier alimento protector disminuye. El motor metabólico queda trabado, especialmente cuando existe resistencia a la insulina, aquella situación en que el cuerpo necesita cada vez más insulina para lidiar con la misma cantidad de glucosa en sangre. Para que el efecto almendra realmente rinda todo lo que puede, es preciso que el ambiente metabólico lo permita. Esto significa cuidar el sueño, reducir el estrés excesivo, evitar largos periodos completamente quieto y principalmente ajustar el patrón alimentario general. Menos azúcar y harina blanca, más alimentos de verdad, más vegetales, más fuentes de grasa buena. La dieta mediterránea y la dieta DASH, por ejemplo, son patrones alimentarios con respaldo científico que se benefician de la inclusión regular de oleaginosas como las almendras. La estrategia del ejercicio inteligente. Hay una herramienta que puede acelerar mucho esa transformación interna. El ejercicio correcto, hecho de la manera correcta. Mucha gente piensa que mejorar el corazón y la sensibilidad a la insulina significa obligatoriamente pasar 40 minutos corriendo en la cinta todos los días. Y entonces se rinde antes de empezar, porque no tiene tiempo, no le gusta o siente dolor. Pero existe un abordaje diferente, basado en estímulos cortos y más intensos, que en pocos minutos consiguen un impacto metabólico sorprendente. En lugar de depender de sesiones largas que nunca encajas en la agenda, la idea es distribuir a lo largo de la semana pequeños bloques de esfuerzo. Por ejemplo, subidas rápidas de escalera, series cortas de sentadillas, caminatas a ritmo acelerado intercaladas con pausas, que hacen que el músculo despierte de verdad. Cuando el músculo se usa de esta forma, se convierte en una especie de esponja metabólica. Atrae glucosa y ácidos grasos de la corriente sanguínea hacia dentro de las células, reduciendo el exceso que estaba circulando y exigiendo menos insulina para dar cuenta del recado. Con el tiempo, esto mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye el riesgo de acumulación de grasa en el hígado, ayuda en la pérdida de grasa abdominal y reduce la producción exagerada de partículas ricas en colesterol. Es como recalibrar el motor para que deje de trabajar atascado y vuelva a funcionar con eficiencia. Claro que cualquier protocolo más intenso necesita respetar los límites individuales, pero el mensaje central es que no es necesario, ni siempre es eficiente, depender apenas de largas sesiones de ejercicio aeróbico leve. ¿Cómo montar tu plan práctico? Si juntas todas esas piezas, empiezas a ver un cuadro bien claro. En el centro está la porción diaria de almendras, usada de forma consciente, como herramienta, y no como excusa para mantener el resto de la dieta desorganizado.
La dosis recomendada está entre 30 y 50 gramos diarios, siendo que dosis por encima de 45 gramos tienden a mostrar resultados más expresivos, especialmente en quien ya tiene colesterol elevado. Alrededor de esa estrategia central viene el ajuste alimentario global. Menos exageraciones, más comida de verdad, más equilibrio en las porciones. Al lado entran los estímulos físicos inteligentes, que mejoran la sensibilidad a la insulina y arreglan el escenario interno, para que el colesterol sea producido y metabolizado de manera más saludable. Todo esto, monitoreado con exámenes de vez en cuando, no solo mirando el colesterol total, sino también el LDL, triglicéridos, y siempre que sea posible, marcadores como ApoB, el papel de los triglicéridos y HDL. Aunque el foco principal sea sobre LDL y ApoB, vale mencionar que los estudios también observaron efectos sobre otros marcadores lipídicos. Un metaanálisis que involucró 113 ensayos clínicos y 8.060 personas descubrió que el consumo diario de oleaginosas redujo no solo el colesterol LDL y total, sino que también mejoró los triglicéridos y la apolipoproteína B. En el caso específico de las almendras, aunque los triglicéridos exhibieron una tendencia de reducción menor, la evidencia fue un poco menos consistente en comparación con los efectos sobre LDL y ApoB. Las métricas tradicionales de colesterol también cambiaron positivamente, con el consumo de almendras resultando en niveles más bajos de colesterol total y mejoras en las proporciones comunes de colesterol. Cuanto al HDL, el colesterol bueno, investigaciones muestran que las almendras no solo aumentan sus niveles, sino que también contribuyen a su función de remoción de la grasa de las arterias. Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania se enfocó específicamente en el papel de las almendras en el aumento de los niveles de HDL, responsable de remover la grasa de las arterias, haciendo que sea eliminada por el cuerpo. La función endotelial y la prevención cardiovascular. Un aspecto menos conocido pero extremadamente importante es el impacto de las almendras sobre la función endotelial. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos, y su capacidad de dilatarse y contraerse adecuadamente es fundamental para la salud cardiovascular. El estudio ATIS demostró que las almendras enteras consumidas como snacks mejoran acentuadamente la función endotelial, además de reducir el colesterol LDL en adultos con riesgo por encima de la media de enfermedades cardiovasculares. Ese beneficio está relacionado a la presencia de L-arginina en las almendras, precursor del óxido nítrico, un potente vasodilatador. Cuando la función endotelial mejora, los vasos sanguíneos responden mejor a las demandas del organismo, reduciendo el riesgo de eventos como infartos y derrames. Este es un mecanismo complementario a la reducción del colesterol, mostrando que las almendras actúan en múltiples frentes para proteger el corazón. Limitaciones y consideraciones importantes. Es importante reconocer las limitaciones de los estudios nutricionales. Como los participantes sabían que estaban consumiendo almendras como parte de una intervención de salud, es posible que hayan sido más cuidadosos en otros aspectos de su dieta, lo que también puede haber contribuido a los resultados positivos. Pero incluso considerando ese sesgo potencial, el efecto sobre la ApoB y otros marcadores se mantuvo consistente en diferentes estudios y poblaciones. Además, los resultados muestran que los beneficios son modestos a corto plazo. No se trata de una transformación dramática en los exámenes en pocas semanas. El valor real está en la consistencia a lo largo del tiempo. Pequeñas mejoras mantenidas durante años se traducen en reducción significativa del riesgo cardiovascular acumulativo. Es el efecto de intereses compuestos de la salud. Parece poco día a día, pero en una década puede hacer toda la diferencia entre tener o no un evento cardíaco grave. Conclusión. Un plan integrado de protección cardíaca. En un plan bien estructurado, los medicamentos dejan de ser la única línea de defensa y pasan a ser una herramienta entre varias. En algunos casos, continúan siendo indispensables,
especialmente cuando el riesgo cardiovascular es alto, existe historial familiar pesado o eventos previos, como infarto y ACV. Pero la diferencia es que, con una base sólida de estilo de vida, muchas personas consiguen usar dosis menores, combinar estrategias y, en algunos casos, hasta revisar necesidades en el futuro junto con el médico. La porción diaria de almendras, aparentemente tan simple, se vuelve parte de un engranaje mayor de protección al corazón, construida todos los días, en el supermercado, en la cocina, en el snack de la tarde y en los pequeños movimientos que decides hacer o dejar de hacer. El metaanálisis de 36 estudios aleatorizados deja claro: el consumo de almendras mejora los niveles de LDL, colesterol total, no HDL, las proporciones TC-HDL y LDL-HDL, ApoB y ApoB-ApoA. Son mejoras modestas, pero reales, consistentes y científicamente comprobadas. Si comienzas hoy, con un puñado de almendras crudas o tostadas al lado del desayuno, o como snack de la tarde, ya estarás dando el primer paso de una estrategia que, mantenida con disciplina, puede literalmente salvar tu corazón en los próximos años.